Quisiera solo, quisiera solo solicitar si es posible compartir pantalla. Perfecto, usted puede compartir pantalla en el momento que lo desee. Muchas gracias. Bueno, quisiera agradecer muchísimo a los organizadores de este congreso por la oportunidad de presentar en este espacio el tema Una oportunidad para la renovación de las universidades latinoamericanas. Muchas gracias a María Tiberio, que estuvo todo el tiempo desde la invitación muy pendiente de todas las cosas, en fin, más de pronto más administrativas y también, por supuesto, académicas. Y la verdad es muy grato para mí tener este espacio para comentarles un poco, es más una reflexión para ustedes y con ustedes sobre este tema que la verdad lo vengo reflexionando hace mucho tiempo, pero con la pandemia ha sido algo que por lo cual me preocupé de pronto un poco más. Em, digamos que la pandemia para todos nosotros ha sido una época de cambio, en algunos casos contundente, personal, académicamente, laboralmente, y pienso que este espacio es importante para compartir con ustedes algunas cosas sobre América Latina que tiene que ver con qué esperamos nosotros, a final de cuentas, de nuestra labor académica en articulación con la sociedad. Bueno, aprovecho y les quería comentar, bueno, empezando aquí por un informe regional publicado por el PNUD de Desarrollo Humano en 2021, que por su título ya nos llama la atención que América Latina y el Caribe están atrapados entre la alta desigualdad y el bajo crecimiento. Es una cosa que todos nosotros ya sabíamos, pero en el contexto de la pandemia muchas cosas, muchos aspectos estructurales, otros no tanto, llegaron a ser tan visibles y tan contundentes que ameritan desde mi perspectiva, y espero espero sus comentarios también al respecto, una reflexión tal vez un poco más profunda sobre estos aspectos. Quisiera empezar por un diagnóstico sobre estos temas: desigualdad, productividad, crecimiento, muy breve. La idea no es profundizar tanto, que estaría aquí un gran número de horas, por supuesto, ustedes ya no estarían acá, pero digamos en la tentativa de sistematizar algunos puntos que me parecen realmente fundamentales. Históricamente sabemos que América Latina y el Caribe ha sido una región caracterizada en el contexto de mundial por de las tasas de desigualdad más altas del mundo. Sabemos por dinámicas históricas, los sociólogos, los historiadores, los economistas investigaron todos estos aspectos, pero realmente en el contexto de la pandemia casi nos despertamos y nos hicimos unos para los otros y también para, para uno mismo. ¿Qué pasa respecto al papel de las universidades en estos temas? Siguiendo un poco digamos, con el diagnóstico, en parte con base en el informe del PNUD, pero también en parte en otros informes y otros documentos importantes. El desempleo en el contexto de la pandemia ha aumentado en millones de hogares. No les voy, digamos, a ser tediosa con tantas estadísticas, porque no es la intención de esta conferencia, pero los números empiezan a ser algo asustadores. Afortunadamente empezamos en una etapa de alguna recuperación, sin embargo, no es tan rápida y tan profunda como desearíamos. En tercer lugar, es importante considerar que en el contexto de la pandemia, la brecha digital realmente, lo sabemos, ha impedido que muchas personas, especialmente las más vulnerables, trabajen o estudien desde sus casas. Y seguramente muchos de ustedes, en mi caso también, algún estudiante
que está en sus clases, que les comenta, profesora, no estoy con grandes posibilidades de acompañar su clase de la mejor forma porque estoy aquí con el smartphone de mi padre o de mi madre, no tiene una gran capacidad. Por eso esas cosas realmente nos impactan y pienso que nos deben hacer reflexionar muy seriamente. Encuestas, digamos, sintetizadas por el PNUD, tenemos que una tercera parte de los latinoamericanos durante la pandemia no ha podido conectarse a Internet en buenas condiciones, lo que son realmente cifras muy, muy graves. Por otro lado, y eso es algo que lo observamos, seguramente Ecuador, desde aquí en Colombia, solo aquí una pequeña comentario. Yo en este momento estoy desde Colombia, sí soy de Portugal, pero estoy desde Colombia a hacer esta conferencia. Bueno, no tiene mucho interés, pero solo, en fin, una pequeña corrección. Y en nuestros países, en los andinos, no solamente, aumentó mucho la vulnerabilidad de grupos de migrantes en el contexto de la pandemia. En Colombia, solo una pequeña cifra, en los últimos 5 años, 1,7 de millones de venezolanos llegan acá y no siempre, de hecho, en un porcentaje importante, no siempre en condiciones, en fin, muy deseables. Tenemos aquí una fotografía que escogí en unas partes de Bogotá, en el cual una carpa, digamos, en fin, una carpa que seguramente ha sido hecha, en fin, con materiales prestados, no sabemos. Una familia entera espera que, en fin, que su situación mejore y estas imágenes las vimos, creo que en varios países aquí cercanos. Bueno, me limito aquí a los andinos, pero no solamente, dejándonos pensar que hay problemáticas muy serias, que había problemáticas serias antes de la pandemia y durante la pandemia mucho más. Otro aspecto que me gustaría de todas formas, si sea solo hablar un poco, un quinto aspecto es el debate que empezó durante la pandemia de forma muy fuerte sobre la protección a los despidos con base en recomendaciones internacionales y por supuesto también a la normativa nacional, siendo que uno en fin, de los aspectos de ese interesante debate, de hecho, fue que pues, para los trabajadores que habían perdido su empleo, debería haber por lo menos una cierta protección y una formación profesional. No se podía dejar a esas personas, en fin, solamente solas. Ese aspecto también llevó a considerar otro aspecto que era la protección de las personas por enfermedad o lesión, que eso no sería una causa justa para poner fin a la relación laboral. Eh, Teóricamente eso sería así, pero sabemos que no siempre el estar enfermo y el estar limitado por algún tipo de lesión en nuestros países latinoamericanos, y no solamente, por supuesto, en Europa también pasa lo mismo, daba derecho a una protección de que la persona no fuese automáticamente despedida. Y por otro lado, llevó a consideraciones y a reflexiones y a debates que me parecen ser importantes. Solo que aquí el problema es que muchas de las personas que perdieron sus trabajos estaban en la informalidad. Y estando en la informalidad, pues la dimensión, digamos, de esos despidos, en fin, la persona quedaba sin trabajo, pero quedaba sin protección social y sin acceso a muchos de los servicios sociales, desde la salud hasta, en fin, un apoyo por algún tiempo. Y eso creo que lo debemos tener en cuenta para en fin, estos aspectos estructurales. Siguiendo un poco de nuevo, regresando al informe del PNUD que les comentaba al inicio, lo que nos dice entonces este documento es que la región de América Latina y el Caribe se encuentra atrapada en una doble trampa de desigualdad persistentemente alta y de baja productividad. Estos dos aspectos los debo, digamos, a tomar
tratando, en fin, de desarrollar mi raciocinio. Estos números, estas cifras, estos diagramas de estos documentos tan importantes de estos organismos regionales, algunos internacionales, en fin, como la CEPAL, el PNUD un poco más internacional, ameritan una reflexión un poco más profunda con la ayuda de la mano de conceptos, por ejemplo, del noruego Johan Galtung. Recordemos que Galtung, durante muchas décadas, actualmente Galtung tiene unos 90 años y sigue, si estoy bien informada, bastante activo. De todas formas, es un trabajo de décadas. Galtung llegó a un triángulo de la violencia con 3 conceptos fundamentales que me parece que son muy importantes para entender todas estas cifras. En primer lugar, la violencia directa, que es la más visible, que es la que nosotros, si no todos los días estamos afectados por él directamente, estamos indirectamente, porque vemos, en fin, en los medios de comunicación, en la misma calle, digamos, una afectación directa a la integridad física o mismo en términos verbales. Una persona que es atacada verbalmente, una mujer que es atacada por su marido en medio de la calle, un niño que es, en fin, sujeto a algún tipo de violencia directa verbal de sus padres, estamos en ese momento asistiendo a una violencia directa, solo para dar algunos ejemplos. Hay después la invisible, que está basado en 2 conceptos de Galtung fundamentales. El de la derecha, que es la violencia estructural, él lo defendió, lo desarrolló, lo argumentó en 1969 con unos artículos que él publicó, con base en que las estructuras sociales, políticas, económicas de las sociedades, no estaba hablando en ese momento solo de América Latina, por supuesto, él intentaba hacer un aporte conceptual teórico a una teoría de los conflictos, pero me parece todavía muy útil para entender nuestras sociedades latinoamericanas, y un poco más reciente, pasado algunas décadas, desarrolló el tercer vértice del triángulo, el triángulo de la violencia, que es la violencia cultural. La violencia cultural prácticamente se puede decir que justifica la violencia contra algunos grupos de la sociedad más vulnerables, las mujeres, algunos grupos étnicos, solo para dar algunos ejemplos, y permite comprender que esa normalidad de la violencia que asistimos en nuestras sociedades latinoamericanas, y no solamente, estoy aquí enfatizando a latinoamericana, pero por supuesto en Europa, en Asia, en África, eso también pasa, hace con que podríamos derivar que hay una normalidad de la violencia. Eso es lo más peligroso. Cuando empezamos a aceptar que una persona está siendo violentada en su integridad, pero también oralmente se le habla de forma despectiva, prácticamente ya no le registramos que eso realmente no puede ser, que no es aceptable. Galtung nos habla de culturas violentas, no de violencia cultural, lo que hace una gran diferencia. Con base en lo que Galtung, y siguiendo un poquito a Galtung, nos dice que es la violencia, regresando a la violencia estructural deja marcas no solo en el cuerpo humano, sino también en la mente, en el espíritu. Uno podría decir, bueno, una persona que es violentada físicamente, pasará algún tiempo y ojalá, bueno, así esperamos, podrá sanar, pero en la mente, en el espíritu, eso es mucho más grave. Eso puede quedar para siempre. Derivado de las conclusiones de los aportes conceptuales de Galtung, podríamos decir de forma muy sintética que grupos enteros sociales, étnicos, etarios, entre otros, se sienten devaluados, no solo suficientemente rico para, no solo suficientemente joven para, no solo suficiente blanco para. Aquí utilicé la palabra devaluados de forma muy consciente,
Sabemos bien que en nuestros países el peso colombiano, en fin, sé que en el caso de Ecuador no sería porque está dolarizada la economía. Hablamos muchas veces que nuestras monedas están siendo devaluadas. Aquí tenemos algo muchísimo más serio, que es el ser humano perteneciente a algunos grupos, que son algunos respectivos que están acá, se siente devaluado en su valor, no se siente, digamos, integrado, no está incorporado a 100% en las sociedades a las cuales pertenece, y entonces regresamos a los informes del PNUD y de la CEPAL y de tantos otros que nos dicen que hay homicidios, que hay violencia, que no hay integración, que hay desempleo, pero eso todo tiene que ver con estos aspectos estructurales que Galton nos menciona. En el contexto de la pandemia, asistimos también a un número preocupante de suicidios. De nuevo, no voy a ser tan tediosa con la cantidad de gráficas, pero digamos que los que estaban más vulnerados y vulnerables en algunas situaciones cometieron suicidios porque sentían pues que no podían de forma ninguna, no había esperanza para poder apoyar a sus respectivas familias, y eso es también un aspecto que debemos tener en cuenta. Por otro lado, en ese aspecto de pobreza, desigualdad, hay algo que me parece algo, en fin, también preocupante y también estructural. Regresamos un poquito a los términos de Galton, es que ¿qué es un pobre en América Latina? Y no solamente, es solamente como nos muestra la caricatura, una persona que en fin, que ya está por encima de tener algunos servicios, en este caso luz, teléfono, agua, o es mucho más. Y entonces aquí tenemos un problema, y el problema es que desde las élites políticas, en fin, de los gobiernos, según los cuales sean, de color verde, amarilla, no importa, se está, digamos, ignorando algo que es importantísimo, que es la pobreza no es solo enfocarse a un reducido número de factores que explican la pobreza, sino tener en cuenta que es una pobreza multidimensional. El hecho, desde mi perspectiva, que se ignora estos fenómenos de pobreza multidimensional significa que tiene varias dimensiones y no se limita solo a tener agua, luz, en fin, como muestra la caricatura, puede incurrir o puede llevar a pensar que asuntos de pobreza son mucho más superficiales de arreglar de lo que realmente podríamos pensar. En consecuencia, los gobiernos, en las altas esferas políticas, de pronto no se está tomando en serio estos fenómenos. Regresando al informe regional de desarrollo humano del PNUD, lo que tenemos en el esquema es que, bueno, tenemos una trampa que va, que está, digamos, que es doble entre la alta desigualdad, el bajo crecimiento y la baja productividad, con fenómenos como concentración de poder, violencia de todo el tipo, que aquí ya antes me permití desglosar de mano a Johanna Galton, que me parece que sigue siendo muy útil para que entendamos una cantidad de cosas, no solo en América Latina, por supuesto, y sistemas de protección social que definitivamente no funcionan tan bien como deberían. La pandemia mostró de forma contundente a América Latina la brecha del género, la brecha digital, como ya les había comentado, y el deterioro de la calidad del empleo. Aquí tenemos una amplia situaciones de deterioro de calidad del empleo, pero recordemos que las personas que tenían su trabajo de tiempo completo quedaron sin su trabajo de tiempo completo y empezaron a trabajar a horas para poder, en fin, sobrevivir, cayeron, digamos, en una trampa del subdesempleo que está lejos de estar alejado. O sea, todavía tenemos muchas situaciones densas. La pandemia también mostró lo siguiente. Si en 2019, como nos muestra este diagrama, teníamos sectores, y solo voy aquí a dar dos ejemplos, por ejemplo, el comercio, restaurante y hoteles,
cubrían casi 40%, 39.5%, de la contribución al aumento, al empleo. Sabemos muy bien después, cuando la pandemia empieza en 2020, a inicios de 2020, se prolonga por 2021, que este sector quedó muchísimo afectado, restaurantes cerraron, hoteles también, o algunos simplemente cerraron para siempre. No fue posible, digamos, volver a funcionar a pesar de que la recuperación económica ya está en proceso. Y por otro lado, el segundo sector que permitía contribuir al aumento del empleo, que fue el sector financiero. Ustedes bien saben, eso es algo de la vida de todos los días, horas acortadas, sucursales, filiales cerradas, lo que lleva a que dos importantes sectores, es decir, ya no solamente no contribuye al aumento del empleo, sino contribuye al aumento del desempleo, porque son dos sectores que todavía de forma ninguna están recuperados. Esto para también llevarnos a pensar el nivel de concentración de ingresos, como está en América Latina. Sabemos pues que el fenómeno aquí en 2019 era que de los países en América Latina con más concentración de ingresos significa los ingresos se concentraban en pocas manos. En ese caso, 20% de la población en Brasil concentraba casi 58%, solo para dar un ejemplo. Significa la concentración de los ingresos en América Latina se hace en muy pocas manos. Y aquí pues tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, tenemos a México y en Panamá, Chile. Lleva a que durante la pandemia esto desafortunadamente todavía se fortaleció, lo que nos lleva a considerar que algo estructuralmente está caminando por mal camino y sobre todo lo que dice respecto a nosotros, investigadores de universidades, dentro, en el marco de nuestras respectivas universidades, ¿qué podremos hacer? La pregunta entonces me lleva a lo que yo realmente había prometido hablar con ustedes, reflexionar para y con ustedes, que es entonces y las universidades. ¿Qué hacen ellas? ¿Cómo se articulan ellos con la sociedad, con sus, en fin, con sus necesidades y sobre todo con sus necesidades tras pandemia? Bueno, me parece que hay dos aspectos que son fundamentales. Son dos premisas que desde mi perspectiva son las que yo considero las más importantes, cruciales. Las universidades son potenciales agentes de transformación por excelencia de la sociedad. Significa no es que estemos ahí como instituciones en que de pronto damos unas clases, hacemos unos proyectos. No, tenemos una función fundamental de agentes de transformación de las sociedades. Por otro lado, es necesario empoderar las universidades y, por supuesto, los investigadores y los profesores que en ellas laboran para crear nuevos sectores productivos y estrategias de desarrollo. Ya les mostré varios aspectos en los cuales, pues, con la pandemia eso vino a quedar muy al descubierto y, pues, es nuestra función y me parece que es una reflexión fundamental que hagamos después de todo esta crisis, en fin, que terminó por ser social, económica, política. Durante la pandemia hubo, de forma muy interesante, reflexiones que se empezaron a hacer. Este es apenas un ejemplo de uno de los artículos que salió en el periódico de la Universidad Nacional de Colombia sobre entonces cuáles son los retos de la educación superior y cuáles son las promesas que podemos hacer a la sociedad a partir de nuestra labor. Si tenemos en cuenta los rankings
el ranking de pronto más reciente de 2021, puesto que ya estamos apenas empezando 2022, tenemos algo pues, que nos llama la atención, es que de las universidades más importantes en los rankings mundiales está universidades de Brasil, universidades de México y después otra vez sigue Brasil. Y un poquito más abajo, no les muestro porque de nuevo no voy a ser tan detallada porque esa no es la idea. Tenemos también Chile muy bien posicionado y también Colombia no está mal. Un poco más abajo estarán otros países, lo que nos lleva a reflexionar, bueno, si tenemos tanto potencial de universidades tan buenas en América Latina y algunos países especiales, ¿por qué eso no se refleja en proyectos a favor de una menor desigualdad? Es apenas una pregunta. Me parece que la clave para la transformación de las sociedades de América Latina, sin duda, radica en la creatividad y en la innovación. Ustedes, pues, que son de esa área de administración de empresas, en fin, lo saben mejor que yo, estoy segura. Pero lo que sí debemos recordar, o pienso yo que es importante hacerlo, destacar, como con base en el profesor canadiense de la Universidad de Toronto, Bresnis, en una obra que él publicó hace poco tiempo y de hecho venía en la línea de muchos otros libros que él había investigado sobre el tema. La innovación no puede ser confundida con invención. La innovación implica, y esto es fundamental para mí por lo menos, que la invención se plasme en el mundo real favoreciendo el mayor número de personas. Si tenemos invención en las mejores universidades de América Latina, por supuesto, y no se plasma para una parte importante de la población, es posible que no estemos haciendo mucho. Desafortunadamente, esa es la cruda realidad. De la mano también de Galton, me parece, y aquí para no ser un tono pesimista, considerar que así como estamos preocupados en estudiar la violencia estructural, Galton también nos dice que no, pero es que estudiando la violencia estructural, la cultural y por supuesto la directa, se abre un campo de posibilidades y de alternativas para sentar las bases conceptuales, por supuesto, y aterrizar a la realidad de una paz estructural. Así siendo, por consiguiente, podemos decir que no debemos considerar, por lo menos yo no lo considero, que el fatalismo de que la región América Latina y el Caribe debe ser para siempre históricamente una región condenada a la alta desigualdad, baja productividad, será para siempre. Simplemente tenemos que volver las cosas al contrario y considerar, estudiemos lo que tenemos de más negativo, que no está funcionando tanto, y miremos qué podemos hacer de aportes positivos ahora a una paz estructural. Solo para dar algunos ejemplos históricos de este asunto de cómo se articula o no invención, innovación, les voy a dar un ejemplo. El de Alemania del siglo XIX y de inicios del siglo XX. ¿Qué pasó? Pues pasó algo espectacular. Alemania logró, respecto al Reino Unido, en los sectores más importantes, electrotécnico, químico, carbón y textiles, respecto al Reino Unido, desde el punto de comparación, valores extraordinarios en poco tiempo. Significa desde 1880 hasta 1913, estas fechas son importantes. 1880, pocos años después de la creación del Imperio Alemán, que se creó unificando varios reinitos, en fin, desde hasta un año antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania logró estos datos fabulosos, espectaculares, en todos los sectores que eran son entonces importantes, logró, digamos, superar al Reino Unido. Y podemos entonces hacernos la pregunta, ¿cómo?
Les voy a dar un ejemplo muy específico para no, digamos, ser tan abstracta que de pronto sea difícil comprender lo que estoy diciendo. Y lo voy a hacer de la mano de un caso, pero como les recalco, es un caso específico entre muchísimos más del químico von Hofmann. Bueno, von Hofmann, muy rápidamente, había estado trabajando con experimentos en Reino Unido, regresa a Alemania, se había dedicado a estudiar los colorantes derivados del anilino, o sea, abre la etapa más importante de Alemania, los colorantes químicos, pero él hace mucho más que eso. Logra crear laboratorios químicos en las universidades de Berlín y Bonn, que fueron finalizados en 1869, antes del despegue, muy poco tiempo antes del despegue, haciendo que él y unos tantos más químicos y unos tantos más académicos y también personas que inventaron más cosas, lograsen que en pocos años Alemania llegase a un poderío científico e industrial muy difícil de superar por otras naciones europeas. Esto para decir lo siguiente, o más bien para plantear la pregunta siguiente. ¿Qué tuvo que pasar en el Imperio Alemán para ese milagro? Pues un consenso en la política y en la sociedad germánica, que la investigación en las universidades y el desarrollo industrial estaban estrechamente articulados y debía contribuir a la sociedad como un todo. Consenso ese que se hizo, ese es muy importante, no solo en las esferas, altas esferas políticas de Alemania, del Imperio Alemán, empezado por la familia real, pues estamos hablando de la época antes de 1914, altos niveles de consenso entre los políticos del Parlamento, altos niveles de consenso entre los mismos investigadores, y solo con ese consenso fue posible crear una sociedad que en unísono considerase que la investigación y el desarrollo industrial en ese caso debían funcionar de manos dadas. Sin este consenso, esa es mi opinión, no es posible en ninguna situación, en ninguna sociedad, en ningún país lograr el tan anhelado desarrollo y bienestar para la población. ¿Qué pasa hoy con Alemania? Pues desafortunadamente los datos no son tan buenos. Si bien sabemos que las universidades alemanas son un referente mundial, sin duda, son muy buenas, se hace muy buena investigación. Actualmente, sobre todo respecto al marco temporal de 2005-2020, que ya se acerca mucho entonces a como estamos, 2022, el porcentaje de amenazados por la pobreza es cada vez mayor. Ustedes ven, creciendo, creciendo, creciendo. La pregunta entonces que uno se puede hacer es, bueno, logró Alemania por medio de su investigación mantener un nivel de bienestar para la población, pues todo parece ser que algo pasó que no se logra en los días de hoy, en los últimos años, una tan estrecha articulación y un consenso tan grande como antes se había logrado. Entonces, me planteo aquí dos preguntas que me parecen fundamentales. ¿La innovación es para qué? Cuando hablamos de innovación, ¿para qué? ¿Y para quién o para quiénes? Estas dos preguntas me parece, desde mi perspectiva, fundamentales cuando hacemos nuestras investigaciones en nuestras universidades, cuando eventualmente cooperamos entre universidades o entre investigadores. Las universidades de América Latina tienen, como otras universidades en el mundo, eso no es muy diferente, dos funciones misionales. Es su misión, digamos así, como bien destaca el artículo que les mencionaba de la Universidad Nacional de 2020 en un marco de reflexión sobre la pandemia. Y
lo que nos dice es que más que nunca, para desarrollar ejercicios ambiciosos de innovación social entendidos como el conjunto de soluciones creativas y justas para problemas sociales, políticos, económicos y ambientales. Deben las universidades servir. Si no, no estamos haciendo mucho. Y aquí, pues, entro a, en fin, acercándonos un poco más al final de mi conferencia. Me parece, esto es completamente sujeto a debate, que en vez de las usuales quejas de desfinanciación de las universidades, que por supuesto nos afectan siempre a todos, ¿quién no, ya no pasó por un proceso en que se le corta el presupuesto, disminuye el presupuesto o simplemente se le quita el presupuesto? A nadie nos gusta eso, pero enfocar nuestros esfuerzos a proyectos que vayan de encuentro a las necesidades de la sociedad y que sean agentes de transformación de sectores productivos. Crear consenso es fundamental en la línea de lo que les comentaba. No es posible ir para adelante, ni solos como investigadores, ni en el marco de nuestras universidades, si no entramos también en otro aspecto importante, es crear consenso. Es necesario con investigadores, grupos de la sociedad civil, esferas políticas, políticos, y crear consenso para proyectos estratégicos desarrollados en las universidades latinoamericanas que deben ser sostenibles en la línea del académico canadiense que les comentaba, Brezhnev. Por otro lado, y siguiendo también mucho a Brezhnev, se necesita voluntad política y liderazgo, sin duda, pero también se necesita consenso. Los políticos solos no pueden hacer nada sin crear consenso con los académicos, con los grupos de la sociedad civil. Hacernos sentir para crear consenso social y político me parece que sería una de las soluciones. Si no actuamos de forma a buscar intervenir y hacernos visibles, es difícil que algo ocurra en términos estructurales de cambio de estas sociedades que tanto deseo tenemos de que cambie un poco para, en fin, para efectos más positivos. Hacernos sentir en la sociedad con proyectos que se dirigen a las necesidades de todos, en todos los sectores productivos, es fundamental, pero sí este consenso social muy difícil. ¿Por qué entonces, y en la línea de lo que les estoy comentando, son de cierta forma las universidades, sufren las universidades un proceso de invisibilización? O sea, pensamos que somos invisibles, pero no somos. Porque cuando realmente vemos las obras de muchos académicos, por ejemplo, colegas de economía, o escuchamos las soluciones de algunos políticos, de alto nivel, en fin, de altas esferas, no vemos que se hable mucho del papel de las universidades. O sea, sí somos de cierta forma invisibles. Coloco entonces aquí tres posibilidades. Lo que hacemos en las universidades de América Latina no es importante y por eso somos invisibles, o en parte invisibles. Es importante lo que hacemos, pero no es visible, o es importante, pero no está tan estrechamente articulado con las necesidades de las sociedades latinoamericanas. Mi perspectiva, como ustedes ya adivinaron, es esta tercera posibilidad que nos tiene tan afectados en términos de invisibilización de las sociedades, de las universidades en nuestras sociedades y en nuestros países, por supuesto. Entonces, pues, la alternativa, la opción, desde mi punto de vista, es que debe haber un consenso para que trabajemos juntos, nosotros, académicos y universidades, de mano con los políticos, con los grupos de la sociedad civil, pero unos con los otros, entre países. Trabajemos en conjunto para eso desde los varios ámbitos del conocimiento. No distingo si es de las ciencias sociales,
sí, de las ciencias humanas, sí, de las llamadas ciencias exactas. Aquí les dejo la reflexión. Muchas gracias.